Me llamo Dora Mendoza. Nací en 1945. Un lunes con sol bajo y vecinos que aún se saludaban por la calle. Supongo que eso ya dice algo de mí. Pertenezco a un mundo que no existe más. A uno donde la gente no se daba la vuelta con prisa cuando escuchaba pasos detrás. Donde las cartas se respondían con esmero. Y los relojes de péndulo marcaban algo más que la hora. En mi juventud fui restauradora de libros. Una labor silenciosa que requería paciencia, manos firmes y, sobre todo, un respeto absoluto por el pasado. Tal vez por eso nunca aprendí a avanzar tan rápido como lo hacían los demás. Me quedé en ese tiempo donde lo dañado aún se podía salvar con cuidado, donde las cosas se pegaban con cola y no se reemplazaban sin más. Esos eran mis días. Tinta, papel envejecido y una lámpara encendida hasta altas horas. Después vinieron los años del matrimonio, los que recordamos siempre con un tono sepia en la memoria, como si todo hubiera estado envuelto en una luz más suave. Ernesto, mi esposo, era profesor de historia. Un hombre de palabra precisa, risa escasa y manos que olían siempre a tiza. Murió hace 15 años, de un infarto que no anunció su llegada. Lo encontré en su sillón, con un libro abierto sobre el regazo y el mate aún humeante sobre la mesa. Supe que se había ido porque no levantó la vista cuando entré. Y Ernesto siempre la levantaba. Después de su muerte, la casa quedó con un eco distinto. No es que antes fuera ruidosa. Nosotros hablábamos poco, pero nos entendíamos bien. Pero su ausencia se volvió una presencia distinta. Me aferré a la rutina. Barrer a las 7, café a las 8, radio a las 9. Y así, como si cada actividad fuera una pared que sostenía lo poco que me quedaba en pie. Mi hijo Luis empezó a visitarme con menos frecuencia. Al principio, cada domingo. Luego, uno sí, uno no. Después los mensajes de voz reemplazaron las visitas. Y en los últimos 6 meses, nada. Ni un saludo en el día de mi santo. Ni una llamada el día que cumplí 79. Ni un ¿cómo amaneciste, mamá? De esos que se dan por obligación, pero que aún así calientan un poquito el pecho. Luis siempre fue un muchacho correcto, aplicado, pero no especialmente afectuoso. No lo culpo. Nunca fue de los que se tiraban a mis brazos al llegar, ni de los que se sentaban conmigo a tomar el té. Él estaba hecho de otra materia, una más práctica, más apurada. Desde joven soñó con algo más, con dejar atrás las paredes de adobe y los muebles heredados. Yo lo ayudé en todo lo que pude. Vendí mis joyas para que pudiera estudiar en el extranjero. Hipotequé una parte de esta casa para financiarle el primer año en Monterrey. Lo hice en silencio, sin pedirle nada a cambio. Pensé que el amor de una madre no necesitaba recibos ni promesas de devolución. Pensé que, algún día, él lo recordaría y volvería. Me equivoqué. Los domingos por la tarde sigo preparando pan de elote, aunque ya no hay nadie que lo coma. Me gusta el olor. Me gusta sentir que todavía hay algo que se hornea en esta casa. Es mi forma de conversar con el tiempo, de pedirle que no se me escape del todo. Hay días en que me siento fuerte, invencible casi, como esas mujeres de pueblo que sacan agua del pozo con las manos agrietadas y la cabeza en alto. Pero hay otros, y esos son más frecuentes últimamente, en los que me siento como un libro que ya nadie saca de la estantería. Un objeto digno, sí, pero cubierto de polvo. Vivo de mi pensión y de algunas pequeñas rentas que dejó Ernesto, suficientes para no depender de nadie. Aunque lo cierto es que nunca me ha faltado nada, salvo alguien que pregunte cómo estoy. Mis 2 nietas, Camila y Regina, son adolescentes. Camila estudia arquitectura. Regina está en la preparatoria.
Las veía más cuando eran niñas, cuando aún se peleaban por quién iba a sentarse en mi regazo. Ahora viven ocupadas. Crecen en un mundo que no deja espacio para las pausas, ni para los silencios compartidos. Las redes, las tareas, los amigos, la vida. Lo entiendo. Lo acepto. Pero a veces me da por pensar que si muriera esta noche, pasarían días antes de que alguien lo notara. Esa idea no me entristece tanto como debería. Me inquieta, sí, pero no me derrumba. Porque he aprendido, con los años, que una mujer no es menos por no ser recordada a diario. A veces lo verdaderamente importante es saber una misma quién es, incluso cuando el resto del mundo parece haberlo olvidado. Últimamente he recibido algunas llamadas de números desconocidos, personas que preguntan por la casa. Me dicen que están interesados en hacer una oferta, que es una propiedad valiosa, que podrían ayudarme a liberarme del peso de su mantenimiento. Me río por dentro. La casa no es un peso. Es mi columna vertebral. Cada grieta en la pared tiene una historia. Cada azulejo en la cocina fue elegido con las manos de Ernesto. Hay un vitral en la escalera que instalamos el año en que nació Luis. ¿Cómo podría vender algo así? No lo entienden. No entienden que yo no soy dueña de la casa. La casa es dueña de mí. Y sin embargo, me empiezo a preguntar qué pasará con ella cuando ya no esté. ¿A quién se la dejaré? Si valdrá la pena entregar mi memoria a personas que me han ido borrando poco a poco. Una vez al mes, recibo el resumen del banco. Luis todavía cobra, a través de una transferencia automática, una pequeña suma que le dejé cuando abrió su empresa. Ni siquiera sé si aún la mantiene o si el dinero va a otra parte. Pero no he cortado ese depósito. Me cuesta. Me cuesta admitir que no soy necesaria, pero lo que más me cuesta es aceptar que tampoco me son agradecidos. Hay una diferencia. No pido flores ni homenajes. Solo un gesto. Una prueba de que alguien, en algún lugar, aún me recuerda con cariño. Que no soy solo una firma vieja en un documento. Mi amiga Carlota, que aún viene los jueves a jugar dominó, me dice que soy demasiado indulgente. Que los hijos deben ganarse su herencia. Que no hay ley que obligue a premiar el olvido. Le digo que tiene razón, pero no siempre hacemos lo que es justo. Hacemos lo que podemos, lo que nos sale del corazón herido. Ella me mira con esos ojos claros de mujer que ya se hartó de callar y me lanza la pregunta que da vueltas en mi cabeza desde hace semanas. ¿Y si tú desapareces de su futuro como ellos desaparecieron de tu presente? Yo no supe qué responder. Solo fui hasta mi escritorio, saqué una hoja de papel y escribí mi nombre con tinta azul. Dora Mendoza. Sigo aquí. Aún existo. Aunque nadie toque a mi puerta. Aunque el timbre del teléfono no suene. Aunque mi nombre parezca olvidado, yo sigo viva. Y tengo memoria. Era un martes de esos en los que la luz entra con desgana, sin ánimo de calentar el suelo ni levantar el ánimo. Me encontraba en la cocina, removiendo con lentitud una olla con sopa de calabaza, cuando sonó el timbre. No me sorprendió demasiado porque, aunque las visitas son escasas, de vez en cuando aparece algún vendedor o algún vecino confundido. Al abrir la puerta, me encontré con una joven de rostro amable, uniforme de correo privado y una carpeta en la mano. Me entregó un sobre grueso, dirigido a mi nombre con letra impresa, y me pidió que firmara en una tablilla electrónica. Lo hice sin preguntar, por costumbre más que por interés. Cerré la puerta con suavidad. Llevé el sobre al comedor y lo dejé sobre el mantel, al lado del plato de sopa humeante. No tenía apuro por abrirlo. Pensé que sería alguna notificación bancaria o quizás
Publicidad engañosa. Sin embargo, el remitente me hizo arquear una ceja. Bufete Ortega en Valdés. Consultoría legal y patrimonial. El nombre me resultaba familiar. Tras unos segundos de duda, tomé mis lentes y con dedos algo temblorosos, abrí el sobre con cuidado de no rasgar los documentos. Dentro encontré varias hojas organizadas con precisión notarial. El encabezado era claro. Documento de revisión patrimonial. Mendoza Luis Ernesto. Planificación de sucesión. Me tomó unos segundos entender que el documento no era para mí. Al menos no en principio, sino parte de un envío que, por error o destino, había sido entregado en mi dirección. Probablemente se había enviado aquí porque aún figuraba como domicilio principal en registros antiguos. Al seguir leyendo, lo que encontré me dejó fría. El informe detallaba una propuesta de planificación hereditaria firmada por mi hijo Luis. En ella se hablaba de mis propiedades, de mis cuentas, incluso de las obras de arte y libros antiguos que poseo como parte de mi colección personal. Todo estaba catalogado, valorado, tasado con una minuciosidad que solo puede provenir de alguien que ya no te considera viva, sino parte de un inventario. Lo que más me desconcertó fue un párrafo en particular. Propiedad ubicada en calle Zaragoza 215. Adjudicación prevista. Fundación Privada Mendoza. Y luego, en letra más pequeña, no requiere intervención de la titular, debido a acuerdos previos. Esa casa, mi casa, donde viví los últimos 50 años, estaba listada como si ya no me perteneciera. Lo decía ese papel, con una frialdad jurídica que borraba de un plumazo medio siglo de existencia, de rutinas, de amor, de pérdidas. Seguí leyendo. Había un apartado de legado afectivo, donde se mencionaban bienes personales que supuestamente serían repartidos entre los descendientes. Mi juego de porcelana, los collares antiguos que heredé de mi madre, incluso los diarios personales que guardo. Bajo llave, todos mencionados como si ya hubieran sido cedidos, como si mi firma ya estuviera puesta en algún documento. Me costó entender. Leí una y otra vez cada línea, tratando de convencerme de que era un error. Pero no. Al final del documento, la firma de mi hijo y la de un abogado lo confirmaban. Estaban hablando de mi herencia como si yo ya no estuviera viva. Peor aún, estaban disponiendo de ella sin consultarme, sin decírmelo, sin siquiera darme la dignidad de preguntarme qué deseaba. No lloré. Me quedé quieta en la silla, con los papeles entre las manos, observando cómo el vapor de la sopa se desvanecía lentamente. El olor a calabaza, que antes me reconfortaba, me pareció de pronto ajeno, casi desagradable. Era la primera vez en mi vida que sentí que mi hijo me había traicionado no por olvido, sino por cálculo. Había pasado meses en silencio, sin una llamada, sin una visita. Y ahora entendía por qué. Estaba ocupado organizando cómo repartir lo mío. Como si ya no contara. Como si mi existencia fuera un estorbo administrativo. Me levanté con lentitud. Llevé los papeles al escritorio y los guardé bajo llave. Luego fui hasta el aparador, abrí un cajón oculto en el doble fondo y saqué una carpeta de cuero oscura. Dentro estaba mi testamento, redactado hacía más de 10 años, cuando aún creía que Luis era un hombre noble, cuando aún pensaba que mis esfuerzos serían recompensados con cariño. En ese testamento lo nombraba heredero universal. Lo hacía por amor, por gratitud, por esperanza. También estaba la escritura de la casa, a mi nombre completo, con fecha de adquisición, pagos mensuales y la firma de Ernesto cuando aún vivía. Nada en ese documento daba a entender que Luis tenía autoridad sobre lo mío. Nada.
Guardé la carpeta y regresé a la cocina. La sopa ya estaba fría. No la toqué. Apagué la hornalla, serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Desde allí, observé cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios lejanos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo nuevo. Una semilla de claridad. Durante años había tolerado silencios, desplantes y desdén. Me convencía de que era normal, que todos los hijos se alejaban con el tiempo, que sus vidas eran complicadas. Ahora entendía que no era desinterés. Era estrategia. Era planificación. Me estaban borrando, con la elegancia que dan los trajes caros y los vocabularios técnicos, pero era eso, un borrado. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. Cerraba los ojos y veía la hoja donde decía: no requiere intervención de la titular. Yo, la titular. Yo, la mujer que pagó cada ladrillo de esta casa, que limpió cada azulejo, que curó cada fiebre, que leyó cuentos hasta quedarse ronca. Yo, convertida en una nota al pie, en un obstáculo burocrático. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba gris y la ciudad apenas comenzaba a despertar, llamé a Carlota. Le pedí que viniera sin hacer preguntas. Cuando llegó, le mostré el documento. Lo leyó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo con voz grave: ¿qué vas a hacer? Esa pregunta me dio vértigo, porque por primera vez en mucho tiempo supe la respuesta con certeza. No iba a discutir. No iba a llamar llorando ni a mendigar explicaciones. Tampoco iba a gritar ni escribir cartas llenas de reproches. Eso era lo que esperaban de mí. Una mujer mayor, confundida, molesta, melodramática. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Yo era restauradora. Sabía cómo desmontar una mentira sin romperla. Sabía cómo identificar las fisuras y aplicar presión en el lugar exacto para hacer que todo se desmorone. Iba a empezar con algo simple: recordar quién era. Y luego, paso a paso, actuar con la misma precisión con la que salvaba libros destruidos. Esta vez no iba a salvar un libro, iba a salvarme a mí. Pasaron 3 días desde que leí aquel documento que parecía dictar mi desaparición anticipada. 3 días en los que caminé por la casa con pasos más lentos de lo normal, no por la edad, sino porque cada rincón me hablaba con una voz distinta, como si las paredes mismas quisieran consolarme o despedirse. El eco de mi propia existencia me rebotaba en los pasillos. Me encontraba hablando sola más de lo habitual, tocando los objetos como si quisiera grabar su forma en mi piel. La lámpara de cristal que compramos con Ernesto después de su primer ascenso, el tapiz que mi madre bordó cuando yo tenía 12, el reloj de péndulo que nos regaló el Padre Salvador la Navidad en que Luis dejó de creer en Dios. Cada cosa tenía una historia. Cada grieta en la pintura, una caída, una visita, una confesión. No había un centímetro de esa casa que no supiera algo de mí. Y, sin embargo, ahora parecía que todo podía ser empaquetado, vendido o repartido como si fuera una herencia sin dueña viva. La primera noche no dormí. La segunda noche tampoco. La tercera, apenas descansé 1 hora antes del amanecer. Me levanté con una claridad que me resultó ajena. No era valentía, ni furia, ni tristeza. Era una especie de lucidez práctica, una determinación desapasionada, la misma que sentía años atrás cuando debía restaurar un códice en ruinas.
Saber exactamente por dónde empezar a trabajar sin que se note la costura. El primer paso no fue grande, pero sí simbólico. Me senté en la mesa de roble que usábamos para comer los domingos en familia y tomé una hoja en blanco. Con letra lenta, pero firme, redacté una carta dirigida al banco donde mantenía la cuenta conjunta que Luis usaba para sus transferencias mensuales. Pedí la cancelación inmediata de ese acceso y solicité una nueva clave de seguridad. También escribí una instrucción para cerrar la cuenta secundaria que había abierto a su nombre, la misma donde se depositaba ese dinero silencioso que él daba por sentado. Al día siguiente, fui personalmente a entregarla. Me vestí con una blusa sobria, mis zapatos de suela dura y un abrigo que aún olía a naftalina. En la sucursal, el joven que me atendió intentó explicarme con cierta condescendencia que quizás su hijo no estaba actuando de mala fe, pero no me molesté en discutir. Le pedí que simplemente hiciera lo que había venido a Siob a hacer, y lo hizo. Ese fue el primer corte. Un pequeño hilo que yo misma había mantenido unido por años, sin razón, solo por costumbre. Me sentí extraña al salir del banco, como si acabara de firmar un pacto con una versión de mí que llevaba mucho tiempo esperando a ser escuchada. Caminé 2 cuadras hasta una cafetería antigua. Pedí un café negro sin azúcar y lo bebí lentamente, como si ese amargor me purificara por dentro. Desde mi mesa veía pasar a la gente con prisa, con auriculares, con la mirada perdida en pantallas. Nadie notaba a la mujer sentada junto a la ventana, con una carpeta en el bolso y un corazón nuevo en el pecho. Esa misma tarde revisé los papeles que había dejado Ernesto en el estudio. Encontré la escritura original de la casa, los certificados de tasación, los contratos de compra de algunas piezas valiosas que ahora descansaban en la sala. Y con todos esos documentos bajo el brazo, llamé a Ricardo Pérez, un abogado que conocí hacía años cuando hicimos un trámite de testamento mutuo con mi esposo. Me contestó su asistente, quien al oír mi nombre dudó un segundo, pero luego me ofreció una cita urgente. Al día siguiente me senté frente a Ricardo, que ahora tenía más canas y unos lentes más gruesos, pero el mismo tono pausado de siempre. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Le mostré el documento que había recibido por error. Le conté cómo se habían desarrollado los últimos meses y le hablé del testamento viejo que aún conservaba. Él asintió con gravedad y me preguntó con una seriedad casi ritual: ¿Desea modificar su testamento, señora Mendoza? No dudé. Sí, completamente. Le pedí que redactara uno nuevo, que anulara el anterior en su totalidad. No quería hacer ruido ni escándalos, solo dejar constancia de mi voluntad, clara y legal. En el Nuevo Testamento excluí a Luis de toda participación directa, no por venganza, sino porque ya no confiaba en su criterio, en su lealtad, ni en su respeto. En cambio, designé como heredera de mi biblioteca personal a la Facultad de Letras de la UNAM. Mis ahorros pasarían a una beca para estudiantes mayores de 50 años que quisieran volver a estudiar. Y la casa tendría un nuevo destino. Se convertiría en un espacio de memoria. Un lugar donde mujeres mayores pudieran encontrarse, leer, escribir, compartir saberes y resistencias. Un hogar con nombre y sentido. Así nació, al menos en papel, la Casa de las Palabras Olvidadas. Ricardo no opinó, solo hizo su trabajo con eficiencia. Me entregó una copia provisoria y me pidió que regresara en una semana para firmar todo con testigos. Salí de su oficina más erguida que en años. Había hecho algo real, algo irreversible. De regreso a casa, pasé por la papelería del barrio. Compré tinta azul, sobres gruesos y papel con textura de algodón. Esa noche, con la lámpara encendida en mi escritorio, comencé a escribir cartas. No de reclamo,
no de rencor. Cartas de despedida y revelación. Una para Luis. Otra para Camila. Una más para Regina. Y una cuarta, más extensa, para mí misma. Esa última la escribí con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por el alivio de escucharme por fin con claridad. Me dije que no debía nada. Que amé como pude. Que di más de lo que recibí. Y que aunque fui olvidada, no me convertí en nadie. Seguía siendo Dora Mendoza, restauradora de libros, madre de un hijo que eligió olvidarme, y mujer con voz propia. La primera reacción vino más pronto de lo esperado. Al día siguiente de cancelar la cuenta, recibí una llamada de Luis. No la atendí. Luego, un mensaje. «Mamá, el banco me bloqueó. ¿Pasó algo?» Después, uno más. «¿Podemos hablar?» Lo ignoré. Esa tarde tocó el timbre de la casa. No abrí. Lo observé desde la ventana del piso de arriba. Estaba más delgado, el pelo con más canas. Golpeó 2 veces. Esperó. Al no recibir respuesta, se fue. Yo me quedé allí, en silencio. No con miedo, no con culpa. Solo con esa mezcla amarga de alguien que sabe que ya no se puede volver atrás. Esa noche puse música en el tocadiscos antiguo. Ernesto solía poner a Violeta Parra cuando necesitaba pensar. Sonó «Gracias a la vida», y por primera vez comprendí su doble filo. La vida me dio tanto, incluso la capacidad de decir basta. A la mañana siguiente saqué del ropero un vestido que no usaba desde hacía años. Azul profundo, con cuello blanco. Me peiné con esmero. Me pinté los labios y salí a la plaza. Caminé despacio entre los árboles, observando a las parejas, a los niños, a los ancianos que jugaban ajedrez en los bancos. Me senté cerca de la fuente y abrí un libro, no para leer, sino para recordar quién era. Una mujer que había vivido muchas vidas dentro de una sola. Al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Era de Luis, una nota breve. «Mamá, necesito hablar contigo. No entiendo qué está pasando. Llámame, por favor». Lo leí. Lo doblé. Y lo guardé en un cajón. No porque no quisiera hablar, sino porque entendí que lo que yo tenía que decir ya estaba dicho. Y lo demás tendría que aprenderlo él solo. Aquella semana transcurrió con una tensión sorda que flotaba en el aire como un presagio. No era miedo, exactamente, ni tampoco tristeza. Era una mezcla de espera resignada y preparación. Yo sabía que el silencio que había mantenido se estaba convirtiendo, para ellos, en una amenaza. La falta de respuesta siempre inquieta más que la protesta. No les grité, no les pedí explicaciones. Solo me retiré. Cerré la puerta del vínculo sin hacer ruido, pero con una determinación que no se borra fácilmente. Durante los días siguientes, los mensajes de Luis se volvieron más frecuentes, más erráticos. Pasaron de la curiosidad inquieta al reproche suave, y después al tono urgente del que empieza a intuir que ha perdido algo que creía garantizado. Un día, incluso, llamó desde otro número, quizás esperando que contestara por error. No lo hice. Sabía que el siguiente paso no tardaría. La visita. Y así fue. Un jueves por la tarde, mientras regaba los malbones de la galería, oí el portón abrirse con ese chirrido característico que nunca quise arreglar, porque me servía de aviso. Luis apareció con paso rápido, camisa arremangada y la mirada crispada por la incomodidad. No pidió permiso para entrar. Simplemente cruzó el patio, subió los escalones
y se paró delante de mí como quien espera que la tierra se abra para tragar una conversación. No dije nada. Lo miré con la manguera aún en la mano, el agua cayendo suavemente sobre el piso. El silencio se extendió entre nosotros hasta volverse insoportable. Fue él quien lo rompió, con un tono que intentaba sonar calmo pero vibraba de impaciencia. «Mamá, ¿qué está pasando?» No respondí. Cerré la llave del agua. Colgué la manguera con lentitud. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la cocina. Él me siguió, como un niño que intuye que algo ha cambiado, pero no sabe aún qué. ¿Podemos hablar?, insistió. «Me estás ignorando. Bloqueaste mi acceso a la cuenta, y ahora el banco me dice que ni siquiera figura mi nombre en la firma. ¿Pasó algo? ¿Hice algo sin darme cuenta?» Puse la pava al fuego y comencé a preparar un mate. Era un gesto mecánico, un ritual que me ayudaba a no decir de más. Luis se sentó en una de las sillas, nervioso. Sus ojos recorrían la cocina, buscando quizás algo familiar que lo anclara. Pero todo seguía en su lugar. El frasco de azúcar, el reloj con forma de gallo, la cortina con flores azules. Solo que yo ya no era la misma. El silencio se prolongó hasta que la pava comenzó a silbar. Entonces serví el agua, cebé el primer mate y hablé por fin, con una voz que ni yo reconocí del todo. Grave, firme, sin temblores. «Luis, ¿sabías que la gente muere 2 veces?» Él parpadeó, desconcertado. No supo si era una broma, una metáfora o una acusación. «Primero, cuando su cuerpo deja de respirar», continué. «Y después, cuando los que quedan dejan de pronunciar su nombre. Cuando hacen planes sin ella. Cuando la convierten en un trámite». Luis abrió la boca, pero yo levanté una mano. No había terminado. Recibí un documento. No sé si fue un error o una señal. Estaba dirigido a vos, pero llegó a mi puerta. En él, hablabas con un abogado sobre cómo repartir mi casa, mis cosas, mis libros. Como si yo ya no estuviera. Como si yo fuera un mueble más. Su rostro cambió. Se tensó. Pero no de culpa, de incomodidad. «Mamá, no era así. No iba a hacer nada sin hablarlo con vos. Pero ya lo habías hablado con otros. Ya habías tasado. Ya habías asignado. Ya habías decidido. Solo te faltaba esperar a que muriera». Y mientras tanto, silencio. Luis se levantó. Empezó a caminar por la cocina, gesticulando. «No entendés», dijo. «Era solo previsión. El abogado me dijo que era bueno dejar todo en orden. Que si pasaba algo, íbamos a saber qué hacer. No era por maldad. Vos sabés cómo son las cosas hoy. Todo es caro, complicado». «Entonces lo hiciste por eficiencia», interrumpí. «No por amor, ni por respeto. Por practicidad». Luis se detuvo. Bajó la mirada. «No quise herirte». «No me heriste», respondí. Y era verdad. «Me borraste. Es distinto». Se sentó de nuevo. Respiró hondo. «¿Y qué querés que haga ahora? ¿Querés que pida perdón?» «No, ya no. Quiero que entiendas que no te debo nada, que no soy una carga que dejas en pausa, que no soy el cajero automático de tu proyecto. Cancelé la cuenta, cambié el testamento. Y esta casa, cuando yo me vaya, no será tuya. Será de quienes aún valoren la memoria». El golpe fue sordo, pero se notó. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera protestar. Pero no salió nada.
Solo un suspiro largo, quebrado. «Entonces ya está todo dicho», murmuró. Asentí. Cebé otro mate. Esta vez, para mí sola. «Gracias por venir», dije. Luis se levantó, recogió su abrigo, caminó hasta la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. «¿Y Regina? ¿Y Camila? ¿Ellas saben?» «No aún», respondí. «Pero lo sabrán. Cada una tendrá lo que le corresponde. Según sus actos, no su sangre». Se fue sin decir más. El portón volvió a sonar como un punto final. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Al día siguiente recibí un mensaje de Camila. «Abuela, ¿podemos vernos? Papá me contó que te enojaste con él, pero yo quiero saber tu versión». Le respondí con una invitación a merendar el domingo. Llegó puntual, con una expresión mezcla de cautela y ternura. Trajo una torta de chocolate y una flor envuelta en papel. La abracé con suavidad. Charlamos como hacía años no hacíamos. Le conté lo esencial, sin dramatismos. Ella escuchó, con los ojos bien abiertos. Cuando terminé, me tomó la mano. «Abuela, vos sos mi raíz. No me importa la herencia. Me importa tu voz. No quiero perderla». Y en ese instante supe que, aunque había perdido a un hijo, había ganado algo quizás más valioso. El respeto silencioso de una nieta que aún sabía escuchar. Y eso bastaba, porque lo que viene después ya no es venganza. Es justicia y dignidad. Pasaron apenas 2 días desde que Camila cruzó esa puerta con sus preguntas y su flor envuelta en papel. Y ya sentía que algo invisible se había desplazado en la casa, como si el aire circulara distinto, como si las paredes hubiesen oído todo, y ahora descansaran más livianas. Camila, con su mirada clara y esa mezcla de ternura y criterio que me recordaba a mí misma de joven, se había sentado frente a mí no para juzgar, sino para comprender. Escuchó cada palabra, cada silencio entre líneas, cada pausa que contenía años de decepción cuidadosamente guardada. Y cuando me dijo, con voz queda, que yo era su raíz, algo dentro de mí se acomodó como no lo hacía desde hacía mucho. En ese momento entendí que no todos los lazos de sangre se traducen en lealtad, y que a veces la dignidad se hereda más por afinidad de espíritu que por genética. Pero la calma fue breve. Al día siguiente, cerca del mediodía, cuando la luz entraba a través de las cortinas como un velo dorado sobre el piso encerado, sonó el timbre con una insistencia que no dejaba lugar a dudas. Eran ellos. Luis no venía solo esta vez. Con él estaba Clara, su esposa, una mujer que siempre se movió por mi casa como si pisara territorio ajeno, aunque desde hacía años hablaba de esa propiedad como si fuera un legado merecido. Entraron sin esperar invitación. Los reconocí no solo por sus rostros tensos, sino por el sonido de sus pasos, rápidos, exigentes, sin pausa para el saludo. «Tenemos que hablar», dijo Luis apenas cruzó el umbral, con ese tono que solía usar de niño cuando se sabía en problemas y quería controlarlos antes de que se volvieran contra él. Clara no dijo nada, solo dejó su bolso sobre el aparador, como si ya se sintiera con derecho a ocupar el espacio. Yo no me moví del sillón. Tenía la manta sobre las piernas y el mate a medio cebar sobre la mesita. Mis ojos los siguieron mientras entraban al salón como si vinieran a inspeccionar daños o a recuperar algo robado. «Nos enteramos de que cambiaste el testamento», dijo Luis, sin rodeos. «El abogado nos llamó. Quería confirmar si había habido un error, si quizás te habían malinterpretado». Clara se cruzó de brazos, frunciendo los labios con una expresión que ya conocía bien.
Era la misma que ponía cada vez que venía de visita y encontraba el mantel sin planchar o la vajilla antigua que no consideraba estética. Pero esta vez no había crítica velada, solo una hostilidad abierta, contenida bajo una máscara de cortesía. «Y me lo contás así, sin más», continuó Luis. «Sin avisar, sin hablarlo. Después de todo lo que hemos hecho por vos, no pude evitar sonreír, no por burla, sino por incredulidad. Levanté la mirada, pausada. ¿Qué han hecho exactamente por mí?» Luis se quedó callado. Clara fue la que habló. «Te cuidamos, te dimos estabilidad, te incluimos en nuestra familia. Llevamos años pendientes, aunque vos siempre quisiste vivir sola, encerrada en tus cosas viejas, como si no necesitáramos avanzar». «¿Incluirme?», repetí. «¿Como cuando organizaron esa reunión con el abogado a mis espaldas? ¿Cuando tasaron esta casa sin consultarme? ¿Cuando decidieron qué objetos se quedarían y cuáles se donarían, como si yo ya no estuviera?» Luis dio un paso hacia adelante. «Mamá, eso fue malinterpretado. Queríamos estar preparados. Fue por precaución. No mientas», dije sin alzar la voz, pero con una firmeza que lo obligó a detenerse. «Fue por ambición. No querías que nada quedara sin atar para cuando yo... Bueno, para cuando ya no estorbara». El silencio cayó como una losa. Clara bajó la vista, fingiendo revisar su teléfono. Luis se pasó la mano por el cabello, exasperado. «¿Y entonces qué? Todo lo que construimos, lo que proyectamos, ¿lo vas a dar a desconocidos?» «No son desconocidos», dije. «Son personas que creen en la memoria, en la historia, en las mujeres que todavía tienen algo que decir, aunque las quieran callar. La casa no será suya, será de quienes no me olvidaron cuando aún estaba viva». Clara se giró hacia mí, ya sin máscaras. «¿Y nos vas a dejar sin nada? Después de todo lo que invertimos en esta casa, ¿sabías que ya teníamos un proyecto con un arquitecto? Íbamos a restaurar el altillo, abrir una galería de arte». «Pero esta casa no les pertenece», respondí. «Nunca lo hizo, ni en los papeles, ni en la vida. Y si pensaban reformarla, debieron comenzar por reformar su manera de tratarme». Luis se dejó caer en el sofá, derrotado. Clara dio unos pasos, recorriendo el salón con la vista, como si fuera la última vez que lo viera. Y quizás lo era. Yo no los odiaba. Ya no. Pero tampoco sentía compasión. Sentía justicia, sentía una paz dura, sólida, que viene de saberse por fin en el centro de la propia historia. «¿Entonces no hay vuelta atrás?», preguntó Luis. «No», dije con suavidad. «No se puede volver a lo que nunca fue recíproco». Se levantaron. Clara tomó su bolso con un movimiento brusco. Luis me miró una última vez. No dijo adiós. No hubo beso ni abrazo. Solo la distancia de quien sabe que ha perdido algo que no se recupera con promesas. La puerta se cerró tras ellos, y la casa volvió a llenarse del sonido de mis propios pasos. Esa misma noche recibí un mensaje de Regina, la menor de mis nietas. «Papá está furioso. Dice que le quitaste la casa. ¿Es cierto? ¿Puedo verte?». Le respondí con ternura. Le dije que no le había quitado nada. Solo había decidido darme a mí lo que nunca me permitieron: la libertad de elegir mi legado. 2 días después, llegó. Pequeña aún,
con esa mezcla de timidez y curiosidad. Le conté lo mismo que a Camila, sin adornos, sin drama. Y ella, sin decir mucho, se abrazó a mí como cuando era niña. Me besó la frente y dijo: «Abuela, yo no entiendo mucho de testamentos, pero sí entiendo cuando alguien hace lo correcto». Esa noche me senté a escribir la carta final, la que dejaría junto al Nuevo Testamento. No era una explicación, era una declaración. A quienes lean esto algún día, no dejé la casa por despecho, la dejé por respeto a mí misma, porque entendí que la memoria no se hereda con muebles, sino con gestos. Porque me negué a ser un nombre en un papel o un retrato en una pared ajena. Viví, amé, fui olvidada y aún así elegí. Y eso, para mí, es victoria. Doblé la carta con manos serenas. La coloqué en el sobre y la guardé en el escritorio. La noche estaba silenciosa. Pero no era soledad. Era paz. No hay sonido más revelador que el de una llave que ya no encaja en la cerradura. Ese fue el ruido que escucharon Luis y Clara el día que regresaron por tercera vez, sin avisar, sin pedir permiso, con la esperanza de recuperar el terreno que creían suyo. Desde la ventana del estudio vi cómo Luis giraba la llave varias veces, primero con impaciencia, luego con creciente desesperación. Golpeó la puerta, no una, sino 3 veces. Clara miraba alrededor, visiblemente nerviosa, como si temiera que algún vecino los viera ahí, parados frente a una casa que habían comenzado a describir como suya en reuniones y almuerzos de amigos. No abrí. No hacía falta. Ya sabían que no entrarían. Yo estaba en el piso superior, sentada en el sillón que perteneció a mi madre, con el cuaderno de tapas duras sobre las piernas, escribiendo una carta para Camila. No una de despedida, sino de legado. Les di 10 minutos. Al ver que no se iban, bajé lentamente las escaleras, abrí la puerta de hierro del jardín y salí al patio, donde mi presencia fue tan inesperada como definitiva. Luis se dio vuelta enseguida. Clara se quedó congelada. ¿Cambiaste la cerradura?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, dije. Cambié la cerradura, el testamento y mi lugar en esta historia. Luis se acercó 2 pasos. Mamá, por favor, esto no puede terminar así. No termina, dije cruzando los brazos. Continúa, pero sin los atajos. Clara frunció los labios, visiblemente molesta. Todo esto es ridículo. Una escenificación. Como si esto fuera una telenovela. ¿Qué querés demostrar? Que todavía existo. Dije. Que no me pueden reemplazar con abogados ni con planos. Que no soy un personaje secundario en su narrativa de éxito. Luis suspiró con un gesto que pretendía ser cansancio, pero era miedo. Lo entiendo, de verdad. Te sentiste desplazada, pero podríamos empezar de nuevo. Volver a Eriop y hablar, revisar los papeles, construir algo juntos. Ya estábamos trabajando con una empresa de arquitectura patrimonial. Podríamos conservar ciertas partes de la casa. ¿Y convertirme en una invitada con horario de visita? ¿En un busto junto al piano? No, Luis. No. Lo que vos querés es que deshaga lo que hice para que todo vuelva a la comodidad que tenían cuando pensaban que yo no iba a actuar. Pero ya actué. Y lo hice con más coherencia que la que ustedes han mostrado en años. Luis bajó la cabeza. Clara, en cambio, avanzó. Es injusto. Estás perjudicando a tu propia familia, a tus nietas. Mis nietas están bien, repliqué. Las que aún saben mirar sin cinismo. Las que no transformaron el olvido en estrategia.
No las estoy perjudicando. Les estoy enseñando lo que significa defender una vida. El silencio que siguió fue más pesado que una discusión. Luis finalmente alzó la mirada. Y en sus ojos vi algo que ya no era furia ni sorpresa. Era algo más profundo. Un reconocimiento. No de culpa, pero sí de verdad. Una verdad que venía evitando mirar durante años. ¿Y si intentamos otra cosa?, dijo al fin. Un acuerdo. Un contrato. Algo que garantice tu voluntad, pero también la continuidad familiar. Podemos firmar lo que quieras. Comprometernos a cuidar esta casa como lo que fue. Tu mundo. Nuestro origen. Lo miré largo rato. Pensé en lo que decía. En cómo sus palabras eran ahora más cuidadosas, menos arrogantes. Tal vez por la certeza de que ya no tenía el control. Tal vez porque, al fin, comenzaban a entender. Y entonces hablé, no como madre, sino como mujer adulta que había recuperado su centro. Podemos redactar un nuevo acuerdo, dije. Pero no será como ustedes piensan. Este será bajo mis términos. Sin letra chica, sin reinterpretaciones, sin silencios cómodos. El acuerdo incluirá la conservación del uso original de esta casa por los años que me queden de vida, con autonomía plena. La creación de la Fundación Cultural que ya está en proceso, con dirección independiente. La formalización de un fondo de apoyo educativo a nombre de Camila y Regina, siempre y cuando mantengan una relación directa conmigo. Y el reconocimiento público, legal y familiar de que esta casa fue y sigue siendo obra mía, y de Ernesto. No tuya. No de Clara. Ni de ninguna empresa inmobiliaria. Luis asintió con lentitud. Clara apretó los dientes. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es dignidad, dije. Lo que nunca debió negociarse. Ese mismo día, llamé a Ricardo, mi abogado, y le pedí que preparara el documento. Fue directo, sin adornos, sin concesiones. Luis lo firmó en su segunda visita, sin Clara. Vino solo, con menos soberbia, con más arrugas en la frente. Nos dimos la mano. No hubo abrazo, pero hubo respeto. El acuerdo quedó sellado. La casa quedó protegida. Y yo, por fin, también. El día que se oficializó la creación de la fundación, Camila estuvo a mi lado. Tomó la palabra con una firmeza que me hizo temblar por dentro. Habló de mí como de una raíz. De una abuela que no solo la amó, sino que le enseñó a resistir. Luis estaba en la primera fila. Escuchó. No interrumpió. No contradijo. Por primera vez, pareció oír. Cuando todo terminó, me acerqué a él. Le tendí la mano. «Gracias por venir», dije. Él me miró, con una mezcla de gratitud y derrota. «No sabía cuánto necesitabas que te viéramos», susurró. «No», le respondí. «No necesitaba que me vieras. Necesitaba dejar de ser invisible». Nos miramos un segundo más. Luego se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé. En el centro de la casa, de mi historia, de mi voz. Las cosas no cambian de golpe, por más que una firmeza legal le ponga punto final a ciertos atropellos. El silencio, ese que por meses había sido el idioma dominante entre mi hijo y yo, no desapareció con una firma ni con una fundación inaugurada bajo aplausos. Solo cambió de textura. Ya no era frío y ausente. Era ese tipo de silencio que uno acepta como parte del trato. Una tregua sin reconciliación. Una distancia respetuosa donde antes hubo descuido. Luis no volvió a tocar el tema del testamento.
Tampoco intentó revertir lo firmado. Lo vi en 2 o 3 oportunidades más, en visitas breves, torpes, llenas de lugares comunes. ¿Cómo va todo, mamá? ¿Seguís con lo de los talleres? A veces traía una bolsa con frutas, otras veces venía solo, con las manos vacías, y una mirada que evitaba encontrarse con la mía por demasiado tiempo. Yo no esperaba más. No necesitaba más. Había dejado atrás el anhelo de una reparación imposible. Lo que me quedaba era mi casa, mi paz y la certeza de haber hecho lo correcto. Las mañanas en la casa recuperaron su ritmo propio. El sol entraba por las ventanas del salón con la misma suavidad de antes. Pero ahora no era una luz vacía. En los estantes comenzaban a acumularse carpetas, libros restaurados, cuadernos con anotaciones de mujeres que venían los miércoles a compartir sus textos, sus memorias, sus recetas. Llamé al grupo Las Invisibles, como un gesto de desafío y pertenencia. Eran 7 al principio. Viudas, jubiladas, cuidadoras, mujeres que habían sido durante años las columnas de sus casas, las que no tenían nombre en los papeles, pero lo sostenían todo. Llegaban con timidez, traían bizcochos y termos, y se iban con la espalda más recta y la voz un poco más fuerte. En esa mesa larga de madera que Ernesto y yo habíamos comprado para una Navidad de hace décadas, se leían historias de abandonos, cartas a hijos distantes, poemas sobre cuerpos envejecidos que aún sabían desear. Allí, en esa mezcla de café y confesión, encontré mi nueva forma de pertenecer al mundo. Camila venía seguido. A veces participaba en los talleres, otras simplemente se sentaba conmigo en el jardín y me leía fragmentos de su tesis. Me hablaba de sus sueños, de sus dudas, de su deseo de que la fundación creciera, se expandiera, llegara a otras mujeres. Quiero que este lugar hable, abuela, que diga todo lo que vos callaste durante tantos años. La escuchaba y pensaba que, quizás, mi legado no era la casa en sí, ni los muebles, ni siquiera los libros. Mi legado era ese fuego manso que aún ardía en la mirada de mi nieta, esa voluntad de cuidar lo invisible, de honrar lo no dicho. Una tarde de otoño, mientras barría hojas secas del patio, llegó una carta. No venía con logo de abogado ni con membrete de institución. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito en tinta azul. El remitente, Regina. La abrí con manos serenas, con ese latido tranquilo de quien ya no espera sobresaltos, pero aún se permite la sorpresa. Dentro había una carta corta, sincera, escrita con la pulcritud de quien quiere ser entendida sin confusión. Me decía que había estado pensando mucho, que entendía por fin lo que había pasado, que le dolía haber estado ausente, haber seguido el relato de su padre sin hacerse preguntas. Ahora veo lo que hiciste, lo que te hicieron, y aunque no supe acompañarte a tiempo, quiero estar ahora. Si todavía me dejas. Me senté en el banco de piedra bajo el limonero y volví a leer la carta 3 veces. No por duda, por ternura, porque en esas palabras encontré un eco que no esperaba. Y aunque las heridas no se borran con tinta, hay frases que saben suturar. Le respondí esa misma noche. Le dije que las puertas estaban abiertas, que su lugar en mi vida no dependía de herencias ni de nombres en papeles, que una casa no se hereda por derecho, sino por presencia, y que si venía, habría pan casero los domingos y espacio en la biblioteca para lo que quisiera leer. Ahora, cuando camino por el corredor largo hacia la sala, me detengo a veces frente al espejo antiguo de marco de bronce. Me miro. Me reconozco. No como la madre dolida, ni la abuela traicionada. Me veo como una mujer completa,
Una que supo poner límites cuando nadie esperaba que lo hiciera. Una que dejó de pedir permiso para existir. Y eso, a mis 80 años, vale más que cualquier reconciliación forzada o cualquier abrazo fingido. El testamento está guardado en una caja fuerte que solo Camila y yo conocemos. Pero más allá del papel, mi herencia ya se está repartiendo. En cada historia que una mujer comparte en esta casa, en cada nieta que elige venir por sí misma, en cada silencio que ya no pesa porque fue enfrentado. Me ignoraron durante meses. Me borraron de sus planes. Me trataron como un recuerdo futuro. Pero hoy aún respiro, aún camino y aún elijo. Y elegir es vivir.